Arrancamos una nueva edición de Código Tecno, edición número 202 de Código Tecno. Tenía intenciones de cambiar la intro, de cambiar el formato como para hacer cambios en lo que es Código Tecno, pero de alguna forma el micrófono no quiso acompañar, así que lo estoy grabando como puedo. Edición 202 de Código Tecno y hoy te voy a hablar de las memorias. Hace poquito estuve escuchando un informe realmente sobre cómo estamos evolucionando o involucionando a la hora de guardar la información en nuestra mente. Por ejemplo, acordarse de cuestiones muy puntuales de cuando éramos chicos y no acordarnos de, por ejemplo, también de lo que comiste el día de ayer. Así que en esta edición vamos a hablar de memorias y arrancamos. Bueno, como te decía, hace muy poquito escuché un informe sobre un experimento, en realidad, con gente que le preguntabas quién fue, cómo se llamaba el increíble Hulk. ¿Quién interpretaba al increíble Hulk? Ese superhéroe de Marvel, si no me equivoco, y lo hacía, no sé, era el actor, se llamaba Lou Ferrigno, recuerdo, y Bill Bixby o algo así, era la persona el actor que interpretaba cuando no estaba transformado. Pensando sobre esto, sobre la importancia que hoy llevamos a cuenta de no recordar cuál es nuestro número de teléfono, ese es el peor de los casos, pero no recordar el número de teléfono, tanto de celular o de un teléfono fijo, de nuestros padres, de nuestra pareja, de nuestra oficina. Entonces me puse a reflexionar sobre esto. Hay mucha información que no almacenamos o realmente no se realizan los procesos dentro de nuestra memoria como para almacenarlo, para que realmente quede en un lugar donde se pueda volver a través del esfuerzo de recuperar ese tipo de información. Bueno, y en el experimento estaba esa idea de recordar cosas de nuestra infancia, recordar cosas de el teléfono de un amigo, cosas que por ahí no son tan importantes o que no le damos una utilidad real. Llevando esto al mundo de la tecnología, me puse a pensar que hay mucha gente que no sabe sobre las distintas formas de memoria que pueden existir en una computadora. Bueno, te cuento que básicamente existen dos tipos de computadoras, los dispositivos que almacenan datos y programas tenemos en las memorias volátiles y las no volátiles. Esto se refiere puntualmente a que hay una información, como el caso de nuestro cerebro, de nuestra memoria, información que no se almacena en ningún lado, sino que se utiliza como para trabajar. Sería la memoria RAM. Obviamente las memorias son importantes, tenemos una memoria que impacta directamente en el rendimiento y en la función que puede llegar a tener una computadora, y de ahí decíamos, cuando estudiábamos computación o programación en la escuela, nos explicaban que la RAM es la memoria principal de la computadora que se utilizaba para almacenar datos temporales mientras el sistema está en funcionamiento. Era clásico que te ponías a escribir en un procesador de texto, en un Word o alguno similar. Si no guardabas la información, de hacer un bloc de notas, se apagaba la computadora, perdías totalmente esa información. Hasta allí era lo común, el RAM y el ROM, o la RAM y el ROM. Random Access Memory o memoria o ROM, algo por el estilo. Bueno, la cosa es que las memorias RAM se dividen otra vez en dos tipos: las Dynamic RAM, la memoria dinámica, que es la más común, que requiere un refresco constante de datos, y la otra, la Static RAM, que es más rápida, es más cara esa información y que se utiliza en otro tipo de memoria que se llama memoria caché. Dentro de lo que son las memorias teníamos la capacidad y la velocidad, algo que cuanto más RAM tenemos podemos abrir más programas a la vez, y cuanto más velocidad tiene nuestra memoria, cuanto más megahertz, obviamente van a hacer que estos datos en la memoria se puedan manejar de forma mucho más eficiente. Por otro lado, un término bastante común hoy, si hablamos de memoria RAM, son las que se llaman DDR, Double Data Rate, y es una evolución que en este tiempo podemos hablar de DDR2, DDR3, DDR4 y hasta DDR5. Bueno, estamos hablando de memorias, todo porque escuché un programa sobre un proyecto donde la memoria que
no quería hacer el análisis complejo de cómo estamos perdiendo la información o cómo estamos almacenando los datos hoy en día, sino más bien tratar de contarte un poquito cómo va la cosa respecto a las memorias RAM, y después teníamos las memorias de tipo ROM, que eran las memorias de solo lectura. La ROM almacena, por un lado, el firmware, que es toda la parte de datos que necesita el equipo, el software básico para arrancar, para operar la computadora, y acá teníamos una definición que se dividía en la PROM, la Programmable ROM, Programmable ROM, que es la memoria programable, una vez la Erasable Programmable ROM, la EPROM, que podía ser borrada y reprogramada, y la otra, la Electrically Erasable Programmable ROM. Tengo que meterle pata a Duolingo porque no llego, Electrically Erasable Programmable ROM, que puede ser programada electrónicamente sin necesidad de que sea sacado del equipo. Un tipo de memoria un poco obviamente más cara. Y bueno, después teníamos la utilización de la ROM, en dispositivos embebidos, en tarjetas de placa madre, en sistemas electrónicos. Y por último, lo que teníamos, bueno, no por último, sino otra memoria que te había anticipado, que es la memoria caché. Es una memoria de alta velocidad que almacena temporalmente los datos que utilizamos frecuentemente en la compu para acelerar el acceso. Y las memorias caché se dividían según niveles. La L1, la más rápida, más chiquita, más pequeña, la L2 un poco más grande y más lenta, pero también bastante rápida, y la L3 más grande y más lenta, porque se puede compartir entre los varios núcleos de la CPU, era por ahí la más barata. Al tener memoria caché, tenías una memoria rápida para que el rendimiento de tu computadora sea mucho más rápido, mucho más veloz. Después teníamos la memoria virtual, que era una memoria que te permite a la computadora, si le falta memoria física, ir escribiendo en el disco como si fuera una memoria RAM. Se quedaba sin memoria, lo escribía en el disco, después a la hora de leer volvía a recuperar la información que había escrito en el disco. Esa es la memoria virtual. Después teníamos dentro de la memoria virtual lo que se llama swap y paging, que es el espacio de almacenamiento que va intercambiando entre páginas como para ir gestionando la memoria. Te lo estoy contando así muy a rápido modo, como para que entiendas cómo gestiona la computadora todo lo que es la memoria. Y obviamente tenemos que hablar del almacenamiento secundario, que es la diferencia entre la memoria de almacenamiento y la memoria la memoria en sí, la memoria de trabajo, es decir, la memoria RAM y la memoria ROM, y el almacenamiento, que es cuando hablamos de los discos duros, los HD, los SD, y ahí dentro de ese agrupamiento de almacenamiento tenemos los HDD, los discos duros, y los SSD, que son los discos duros mecánicos, y los discos de estado sólido, que obviamente tienen una velocidad, una durabilidad que es cuestionable. Por lo general dice que no son para lectura y escritura, pero la cuestión es que hoy por hoy los discos los medios de almacenamiento están bastante accesibles para todo tipo de personas, así que hoy por hoy esto no iría a encarecer lo que significa el adquirir o no más memoria para nuestra computadora. Y justamente hoy me consultaba un amigo, Fabio, me decía: mira, me quiero comprar una computadora, pero no sé qué condiciones tengo que tener en cuenta. Y estamos hablando de memoria, y el tema de tener buena memoria RAM, en el caso de la computadora que me mostraba Fabio, tenía 16 GB de RAM, que es lo ideal, o un estándar, no ideal, sino un estándar de las notebooks, de las computadoras hoy en día, y espacio de almacenamiento 512 GB, o sea, 512 GB. Está bien, es algo normal, estándar para hoy en día. Lo que sí te digo, si te vas a comprar una computadora, que no tenga menos de 512 GB de almacenamiento. Y obviamente, si vas a comprarte una computadora, ten en cuenta que sea lo mayormente expandible, que puedas ponerle más memoria RAM, que puedas ponerle más memoria o agregarle algún otro disco, memoria de almacenamiento,
como para que no te quede chica durante un tiempo. Esas computadoras que venden con 200 gigas de disco de almacenamiento realmente son una estafa, porque no entra nada. Un sistema operativo, un Windows o un Linux quedan muy cortos para si tenés que instalar programas, guardar datos, así que ten en cuenta eso. Bueno, estás escuchando Código Tecno, esta es la edición número 202. Grabando como puedo, con un micrófono un tanto prestado, pero firmes aquí en esta nueva etapa de seguir compartiendo información útil y todo disparado a partir de ese experimento. Me quedé pensando por qué algunas cosas de la niñez, de la adolescencia nos quedan totalmente fijadas en el cerebro. Uno se puede acordar el número de teléfono, por ejemplo, 4455 perfectamente, pero almacenar un número de teléfono hoy en día es mucho más difícil, más improbable. Así que bueno, el consejo que me gustaría dejarte es que vivas los momentos. Si vas a un recital, si vas a la escuela con tu hijo, trata de disfrutar el momento. Porque en ese mismo experimento se hablaba sobre cómo perdemos los momentos de sacar el teléfono, de querer grabar. Uno mira por la pantalla del celular grabando en teoría ese momento, pero en realidad no está presente ni en el acto, ni en el recital, ni en el momento a través de la pantalla, y nada de eso queda grabado. Así que el consejo es que trates de guardar dentro de tu memoria en tu cabeza, en tu cerebro, en tus recuerdos más íntimos, que trates de guardar toda la experiencia, de acompañar a tu hijo, de disfrutar de ese momento, y que por ahí si alguien puede grabarte el momento, mucho mejor, puede compartirte después, porque lo que se guarda en la memoria, mucho de eso no se recupera. Entonces no estar presente en el acto, no estar presente después, no recuperar al ver ese video, es realmente algo que no tiene sentido. Bueno, te invito a escuchar alguno de los 200 episodios anteriores de Código Tecno. Podés encontrarnos en YouTube, podés encontrarnos en Instagram, podés buscarnos en Facebook, en cualquiera de las herramientas de las plataformas de podcasting. Te invito a suscribirte, te invito a valorar si te parece que lo que hago, lo que compartimos es interesante, puede darte valor, aportar. Es la forma que tenemos de pasar un poquito más allá, llegar a otras personas, no para ganar dinero, sino simplemente para compartir este tipo de experiencias. Hoy hablando de las memorias. Había un actor, un presentador acá en la Argentina que decía: hagamos memoria. Y es cierto, uno se va poniendo más grande y quiere recordar algunas situaciones y otras situaciones de la memoria que no quedaron grabadas. Por ahí muchas cuestiones de la infancia, a mí me pasa que es como que si las hubiera pasado totalmente rápido, como que si no hubiera vivido. Hago el esfuerzo, trato de acordarme y me es imposible. Otras me acuerdo como si fuera prácticamente hoy, pero en la mayoría de los casos hay momentos de mi vida que no me acuerdo, momentos que trato de hacer mucho esfuerzo y no me vienen a la mente. Así que te invito a disfrutar de cada momento, de la familia, del trabajo, de hacer una pausa, de ir tomándotelo con calma. La vida del programador, del diseñador es excelente, es muy linda, es una de las mejores profesiones, pero hay que ir regulando porque el cerebro también se gasta, es decir, por decirlo de alguna forma, se cansa, se agota, se daña y hay que cuidarlo. Como el motor de un auto hay que tratar de ponerle lo mejor, por eso hay que alimentarse lo mejor posible, hidratarse y compartir tiempo de calidad con la gente que uno ama, con la gente que uno aprecia. Mi Instagram es alejandrosoler.ar, me puedes encontrar allí, publico algunas fotos de cuando hago deporte. Nunca hice tanto deporte como en los últimos años y hoy trato de promoverlo. Caminar, correr, andar en bicicleta, compartir tiempo con los amigos. Ese es el consejo. Te invito a escribirme si querés hacerlo, Código Tecno, en las plataformas de podcasting, dejame un comentario, una valoración y suscríbete. Eso hace que más personas puedan llegar a esta instancia de compartir información, experiencias que hace que la vida tenga un poquito más de sentido para que pasemos y dejemos huella. Te invito nuevamente a escuchar algunos de los episodios anteriores y tratar de dar siempre la mejor versión. Nos encontramos la semana que viene. Gracias por estar allí. Esperemos que pueda recuperar mi
mi micro y pueda seguir grabando con calidad como te lo mereces. Que tengas una muy buena semana y como siempre te digo, buen código para todos. Bye bye.